Está a la vanguardia del avance científico. El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN, famoso por sus innovadoras contribuciones a la física de partículas. Recientemente, el mundialmente famoso Laboratorio de Física de Partículas ha revelado un hallazgo extremadamente raro procedente de su gran colisionador de hadrones que podría cambiar completamente nuestra comprensión. Los científicos del cosmos creen que estos extraños hallazgos podrían descubrir la presencia de vida extraterrestre en una realidad paralela. Esta idea innovadora ha provocado entusiasmo e intensa discusión entre los expertos. ¿Podría esta notable revelación remodelar nuestra comprensión del cosmos? Si se confirma, ¿qué conocimientos profundos le ofrecerán este descubrimiento en la naturaleza de la realidad misma? Bienvenidos a un nuevo video. Únete a nosotros mientras profundizamos en los hallazgos recientemente publicados que exploran cómo los científicos del CERN están rompiendo su silencio sobre este nuevo y escalofriante descubrimiento que tiene el potencial de cambiar todo lo que sabemos. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. El Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, más conocido por sus iniciales CERN, ha sido famoso por sus experimentos Daredevil desde sus inicios. A mediados de la década de 1950, ha estado en el centro de atención de varias veces para siempre, pero sus experimentos han despertado preocupación sobre la posible formación de agujeros negros en nuestra realidad y muchos otros riesgos. Uno de los experimentos más famosos del CERN y logros controvertidos fue la construcción del Gran Colisionador de Hadrones, LHC. El Gran Colisionador de Hadrones es el acelerador de partículas más grande del mundo. Comenzó a funcionar el 10 de septiembre de 2008 y sigue siendo la edición más reciente del complejo de aceleradores del CERN. Se extiende por más de 27 kilómetros de imanes conductores supercond y una serie de dispositivos aceleradores que aumentan la energía de las partículas a medida que pasan a través de él. Superinvento del CERN cuesta más de $4.500 millones. Muchos dirían que este dinero se gastó sabiamente, ya que el LHC ha dado lugar a algunos de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas, como el descubrimiento del bosón de Higgs y otras muchas partículas previamente desconocidas. Esta enorme máquina es capaz de acelerar diferentes partículas alrededor del loop hasta que alcanzan la velocidad cercana a la de la luz y completan más de 11.000 vueltas por segundo. El LHC lo hizo con una secuencia de movimientos muy potentes. Electromagnetismo, que genera un campo magnético dentro del acelerador que es casi 1000 veces mayor que el campo que rodea la Tierra. Algunos han expresado preocupación por el impacto de la creación de un campo magnético tan fuerte en la electrónica cercana, así como su efecto en el propio campo terrestre, una vez que estas partículas alcanzan su velocidad máxima. 999.999,90 y un veces la velocidad de la luz. Las partículas que van en direcciones opuestas se ven obligadas a encontrarse en una violenta colisión, liberando una inmensa energía y una variedad de partículas. Cuando las partículas chocan, una corriente de partículas huye en todas direcciones y la mayoría de ellas duran solo fracciones de segundo antes de desvanecerse. Cambiar la fuente de partículas permite a los investigadores descubrir nuevas partículas en esta ráfaga. Se instalan detectores ultrasensibles especialmente desarrollados alrededor de los sitios de colisión para registrar toda la información de cada colisión. Esta cantidad de datos se acumula rápidamente y requiere una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo cada año. Los experimentos del LHC generan más de 15 petabytes de datos sin procesar de estas colisiones, que deben clasificarse metódicamente para extraer los datos que los investigadores desean. En 2017, el LHC logró un hito significativo al almacenar permanentemente más de 200 petabytes de datos en sus bibliotecas de cintas. Para poner esta cantidad de datos en perspectiva, un petabyte es comparable a alrededor de 250.000 películas. ¿Pero qué están buscando exactamente?
En todos estos datos, detectaron que algo estaba sucediendo con un tipo específico de los quarks de corcho. Son los componentes fundamentales de la materia y existen en una variedad de sabores. Según lo definen los físicos, algunos de estos sabores de quarks son muy inestables y se descomponen en otras partículas en un abrir y cerrar de ojos. El quark de belleza, con una vida útil promedio de 1 y 2A, una billonésima parte de un segundo, se convirtió en el foco de atención debido a una aberración específica. Su patrón de degradación difería de lo que los científicos esperaban, basándose en el modelo habitual. Según sus predicciones, cuando un corcho hermoso se descompone, será impactado por la fuerza débil y se convertirá en un conjunto de partículas más ligeras conocidas como leptina, ya sea un electrón o un muón, y el modelo estándar predice una probabilidad de 50-50 para ambas partículas. Sin embargo, los datos del LHC revelaron que estas peculiaridades se desintegraban en muones solo el 70% de las veces, ya que se desintegraban en electrones. Esta disparidad solo podía existir si un tipo de partícula previamente desconocida está involucrada en el proceso. Esto ha llevado a algunos académicos a sospechar que alguna nueva forma de física puede estar en funcionamiento. Una nueva partícula portadora de fuerza implicaría una física completamente nueva que podría expandir el modelo estándar y responder a muchas preguntas confusas y cuestiona la posibilidad de una nueva física. La teoría del modelo estándar proporciona nuestra mejor comprensión de cómo actúa el extraño mundo de partículas. El modelo estándar es un marco científico que explica con precisión cada aspecto de nuestro conocimiento de los elementos constructivos del mundo físico. Lo sorprendente es que a pesar de esto, los físicos de alto grado de precisión son muy conscientes de que este modelo aún debe completarse. El modelo estándar solo describe tres fuerzas fundamentales: fuerza electromagnética, fuerza fuerte y fuerza débil. Actualmente, no existe una descripción de la fuerza de gravedad ni una explicación para la materia oscura, el tipo de materia predominante en el universo. Durante ensayos recientes, los investigadores descubrieron una discrepancia en los datos que estaban evaluando que difería de lo que se sabe sobre el enfoque estándar AL. Aunque no es raro encontrar resultados fuera de este marco dado el volumen de datos producidos por el LHC. Esta vez los científicos se interesaron y vieron la necesidad de investigar más para determinar este nuevo evento. ¿Cuál podría ser esta nueva fuerza? Para explicar este descubrimiento inesperado, los investigadores postularon la existencia de una nueva partícula básica a la que se refieren como strato prima, una partícula portadora de fuerza, a pesar de que lo más probable es que esta fuerza sea extremadamente débil, porque no ha habido signos de ella hasta ahora. Los investigadores creen que interactuaba de manera diferente con los electrones y las lunas, pero el alcance de sus interacciones con las partículas del modelo estándar sigue siendo desconocido por el momento si los científicos descubren nuevas fuerzas portadoras. Los físicos creen que, si se confirma este descubrimiento, ayudará a desentrañar misterios del cosmos de larga data y explicar cuestiones ancestrales como qué es la materia oscura y el papel de los bosones de Higgs en la física. En la actualidad, algunos científicos creen que esta fuerza no descubierta podría ayudar a cumplir uno de los objetivos más importantes de la física durante el último siglo: unificar las fuerzas básicas de la existencia. Según Elon Musk, el CERN construyó el colisionador de partículas más grande y de mayor energía en la historia de la humanidad. El Gran Colisionador de Hadrones, entre 1998 y 2008, más de 10.000 científicos, cientos de instituciones y laboratorios de más de 100 países ayudaron en este proceso. Se encuentra dentro de un túnel de 27 kilómetros de largo. La frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra, está aproximadamente a 175 metros bajo tierra. No todas las primeras colisiones jamás registradas en el Gran Colisionador de Hadrones tuvieron una energía de 3,5 TeV por haz, aproximadamente 4 veces la del récord mundial anterior. La energía alcanzó 6,5 TeV por haz una vez que se mejoró aún más el LHC
El Gran Colisionador de Hadrones se destaca en las colisiones de haces de protones. Además, tiene la capacidad de acelerar haces de iones de plomo. En particular, cada año, las colisiones de protones y plomo generalmente se llevan a cabo durante un mes para que los científicos prueben las predicciones de varias teorías de la física de partículas. Es el objetivo principal del Gran Colisionador de Hadrones. Es importante tener en cuenta que los científicos están probando las propiedades del bosón de Higgs y buscando la enorme familia de nuevas partículas predichas por las teorías de partículas subatómicas. Los hadrones son partículas subatómicas compuestas formadas por quarks que se mantienen unidos por una fuerza fuerte, de forma muy similar a como lo hacen los átomos, y las moléculas se mantienen unidas gracias a la fuerza electromagnética. Los protones y los neutrones son dos ejemplos ampliamente comprendidos, incluidos los meones pión y quión, que se descubrieron por primera vez en experimentos con rayos cósmicos a finales de los años 1940 y principios de los 1950. El LHC trae dos opuestos. Los rayos de partículas se juntan para que puedan colisionar con el bosón de Higgs. Se cree que el bosón de Higgs es una partícula elemental conectada con bosón de Higgs. Es la excitación cuántica de este campo, similar a cómo se observan las ondas en el mar. El bosón es como una especie completamente nueva en el zoológico de partículas. Carece de las características cuánticas de la materia fundamental y de los portadores de interacciones cuánticas como la fuerza electromagnética, la fuerza débil y las interacciones nucleares. El bosón de Higgs se encontró en el Gran Colisionador de Hadrones. Un hallazgo trascendental logrado simultáneamente por los dos principales experimentos multifuncionales, ATLAS y CMS, se anunció el 4 de julio de 2012 en el CERN. En el momento en que se descubrió el nuevo escalador Bo-1, principalmente en dos raros canales de desintegración que proporcionaban la señal más pura de desintegración y un par de fotones que requerían un proceso virtual totalmente cuántico y desintegración directa en un par de bosones Z, los portadores de la interacción débil-neutra. Aunque el hallazgo del bosón de Higgs en su momento estableció el modelo estándar, la investigación sobre esta esquiva partícula no terminó allí. Uno de los hallazgos más significativos desde 2012 fue la confirmación de la desintegración de Higgs, según el CERN, en el momento en que la investigación sobre esta esquiva partícula se profundizaría durante el tercer ciclo del LHC, especialmente una vez que finalice la actualización de alta luminosidad del acelerador de partículas en 2029. Esto permitirá que el LHC realice más colisiones, lo que brindará a los investigadores una mayor oportunidad de detectar físicas inusuales, como ocurrencias que no encajan en el modelo estándar. El CERN estima que cuando el acelerador se actualice cada año, producirá 15 millones de estas partículas. Esto se compara con la creación del LHC de 3 millones de bosones de Higgs en 2017. Esto podría ser útil para identificar varios sabores de los bosones de Higgs. Las teorías de bosones que van más allá del modelo estándar de física de partículas anticipan hasta 5 formas distintas de bosones de Higgs, algunas de las cuales pueden crearse con menos frecuencia que los Higgs fundamentales, incluso antes de que las mejoras que los científicos hayan producido evidencia convincente de un bosón de Higgs magnético. Pero ¿cuál es el problema con el bosón de Higgs? Este bosón de Higgs fue increíblemente significativo y crítico en los primeros tiempos posteriores a la creación del universo. Dicta la naturaleza misma del vacío que existe en nuestro espacio-tiempo. Es lo que causa que existan la materia y las interacciones tal como las conocemos, así como el surgimiento de masa en todas las partículas fundamentales conocidas sin el bosón de Higgs y en consecuencia el bosón de Higgs. El cosmos estaría desprovisto de elementos atómicos, estrellas y vida. ¿Por qué crees que el bosón de Higgs se llama la partícula de Dios? Los medios populares ayudaron a cimentar el bosón de Higgs, apodándolo como la partícula de Dios después de su descubrimiento. La génesis del término se remonta comúnmente al científico ganador del premio Nobel Leon Lerman,
Kienanger se refirió al bosón de Higgs como la maldita partícula, ya que era muy difícil de detectar, según Business Insider, cuando Letterman escribió un libro sobre el bosón de Higgs en la década de 1990. Quería titularlo La maldita partícula. Pero los editores no estuvieron de acuerdo y lo cambiaron por la partícula de Dios, lo que fue el comienzo de un problema entre la partícula y la religión que continúa preocupando a los físicos modernos. Sin embargo, es difícil de sobreestimar. La importancia del bosón de Higgs es porque solo las partículas tendrían masa bajo este aspecto de la naturaleza, lo que implica que no habría estrellas, planetas ni humanos, lo que puede ayudar a explicar su apodo grandilocuente, aparte de la aparente necesidad de caracterizar con precisión las nuevas partículas. Continúan investigando el bosón de Higgs por dos razones. Primero, quieren saber cómo se originó el vacío físico en el que vivimos en el cosmos temprano. Segundo, quieren saber cómo se puede mantener estable este vacío físico. El bosón de Higgs es peculiar y transmite un valor distinto de cero. Significa energía potencial anticipada al vacío físico. Esencialmente, esto es lo que marca la diferencia en nuestro cosmos. Los científicos piensan que acceder a la forma de energía potencial es responsable de la presencia de la fuerza electromagnética con un alcance ilimitado y la fuerza débil con un alcance extremadamente pequeño. Para hacer esto, los científicos deben investigar cómo los bosones de Higgs interactúan entre sí, y para eso deben crear pares de bosones de Higgs. El bosón de Higgs contribuyó a la respuesta a la pregunta crítica de cómo todas las demás partículas básicas obtienen su masa. Sin embargo, su masa aún está por determinar. Se puede explicar que cualquier simetría en la teoría no salvaguarda esta masa y causa inestabilidad involuntaria. Las fluctuaciones cuánticas podrían alterar el propio vacío físico. Afortunadamente, esto ocurre en escalas de tiempo mucho mayores que la vida útil conocida del universo, pero los científicos todavía están buscando partículas extra altas que podrían indicar la presencia de la nueva física necesaria para estabilizar la masa del bosón de Higgs. Todas estas consideraciones alientan el estudio de muchos más datos y si es factible el acceso a la energía del gran colisionador. Es por eso que 10 años después, cientos de expertos en todo el mundo siguen comprometidos con el esfuerzo. El bosón de Higgs se propuso por primera vez en 1964 y se descubrió en 2012. 12 aficionados a la ciencia se han preguntado por qué tomó tanto tiempo y por qué el bosón de Higgs es masivo y extremadamente inestable. Para crear una partícula tan masiva, los científicos tuvieron que concentrar una gran cantidad de energía en un pequeño contenedor. Necesitaban un colisionador de alta energía. Una vez formados, las partículas de alto carbono se rompen de diversas maneras, siendo solo una pequeña proporción detectable en el fondo. Los científicos construyeron los detectores más grandes y complicados para identificar dichas partículas y luego investigaron cientos de miles de millones de colisiones de protones para encontrar una firma de bosón de Higgs. Sin embargo, los proyectos y hallazgos del CERN nos permitirán hacer grandes descubrimientos, nos enviarán a nuestra desaparición definitiva. Los teóricos de la conspiración tienen 3 hipótesis principales sobre lo que el CERN está tramando en realidad. La primera y más mortífera noción que ha provocado que algunos señalen con el dedo en el CERN es que la organización está intentando abrir un portal al infierno. Algunos creen que los experimentos del CERN con partículas subatómicas que vuelan a la velocidad de la luz llevarán a la humanidad más allá de las puertas del infierno final. Sin embargo, el CERN ha dicho que el objetivo de generar antimateria es comprender mejor la materia y la masa. Además, definen la antimateria como partículas subatómicas que tienen la carga eléctrica opuesta a la materia. Los partidarios de la teoría del Big Bang creen que la antimateria se formó durante el origen del universo y debería representarse de la misma manera que la materia. Sin embargo, la antimateria es extremadamente poco común. La segunda hipótesis de la conspiración del CERN rodea el efecto Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno en el que muchas personas recuerdan un evento anterior de manera diferente a cómo realmente ocurrió.
Algunos teóricos de la conspiración creen que los experimentos con partículas del CERN desencadenarán interrupciones en nuestra realidad e impulsarán a nuestro planeta a otro reino, lo que resultará en una gran escala. Finalmente, algunos teóricos de la conspiración piensan que el sacrificio humano tiene lugar en las instalaciones del CERN. Un video supuestamente filtrado en línea en 2016 indicaba que se estaban llevando a cabo sacrificios rituales en el CERN. Las imágenes supuestamente mostraban a varias personas encapuchadas recorriendo el campus del CERN. Se pensaba que la cinta mostraba a una niña siendo apuñalada en el pecho por personas enmascaradas. Según El Guardián, un portavoz del CERN salió a desacreditar la historia afirmando que el ritual fue organizado como parte de una broma elaborada. Se llevó a cabo una investigación policial después de eso y aún no se ha resuelto el misterio. No sorprende que el CERN haya sido durante mucho tiempo el foco de las teorías de conspiración. Como resultado, no es sorprendente que el 5 de julio de 2022, cuando los científicos comenzaron a operar después de 3 años de mejoras y mantenimiento, surgieran teorías de conspiración en línea mientras los entusiastas científicos tal vez se sientan decepcionados con esta revelación. Es evidente que el CERN no tiene ambiciones de construir una puerta al infierno, al futuro o a cualquier otra dimensión. Las partículas fantasma detectadas, los rayos de protones continúan girando alrededor del círculo de 27 kilómetros del mayor acelerador de partículas del mundo. Desde hace casi una década, su capacidad para estrellar partículas entre sí a energías extraordinariamente altas ha permitido a la humanidad ver el frente desconocido de la física, porque el detector experimental de búsqueda directa del LHC ha producido un resultado inesperado. Por primera vez, identificó neutrinos de alta energía producidos mediante un colisionador de partículas que identifica 153 interacciones de neutrinos con una precisión excepcional. Este enorme hito en la física de partículas podría ayudar a los científicos a comprender mejor las interacciones altamente intensas de neutrinos del universo, así como a descubrir los misterios de cómo las estrellas arden y estallan en supernova. Los neutrinos son pequeñas partículas subatómicas que existen prácticamente en todas partes. Los neutrinos se crean cuando los núcleos atómicos se unen o se separan. Se forman por rayos cósmicos y desintegración radiactiva en los aceleradores de partículas y reactores nucleares de la Tierra, así como por la radiactividad natural del potasio y los plátanos. Sin embargo, estas partículas sin masa y sin carga representan lo último. Una vez creados los fantasmas cósmicos, rara vez interactúan con la materia. Cada segundo, alrededor de 100.000 millones de neutrinos viajan a través de cada centímetro cuadrado de nuestros cuerpos, pero son tan esquivos que no podemos sentirlos. Esta misteriosa característica les dio el sobrenombre de partículas fantasmas y los científicos las han estado cazando desde 1956, cuando se detectó por primera vez saliendo de un reactor nuclear. Los físicos descubrieron el rastro de 6 neutrinos en 2021, pero les tomó 2 años reunir evidencia suficiente para demostrar que estas partículas etéreas eran genuinas. Según James Boyd, físico de partículas del CERN, las partículas fantasma justas pueden enseñarnos sobre el espacio profundo de una manera que otros métodos no pueden. Estos neutrinos de energía extremadamente alta en el LHC son vitales para comprender los atractivos hallazgos de la astrofísica de partículas. El proyecto continuará recopilando datos hasta finales de 2025. Los científicos anticipan descubrir más de estos neutrinos fantasma y revelar misterios que aún tenemos que investigar. Los científicos esperan con ansias ver qué descubrirá el CERN a continuación y qué significarán los próximos descubrimientos para el futuro de la ciencia. Gracias por escuchar un relato más. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Espero que este video te ayude a reflexionar. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!